Voy a relatarles algo que nos sucedió apenas unos meses atrás y fue algo, como dicen algunos, para cagarse de miedo. Perdón por la expresión, pero la verdad sí fue algo espeluznante aquella terrorífica noche que tuvimos. Cuento con 19 años y aquella vez ya estábamos dormidos. Éramos mi madre, la abuela, mis dos hermanos más chicos y yo. Mi papá trabajaba de noche, llegaba antes de las 7 de la mañana, así que no estaba, él no vivió esto con nosotros. Esa noche ya era de madrugada, entre 2:30 o 3, cuando los perros y más empezaron a ladrar, pero así, desesperadamente, como si quisieran atacar a alguien, muy nerviosos. Bueno, ladraban tan fuerte que nos despertaron a todos. Extrañados y un poco molestos porque no dejaban dormir, salimos los tres al mismo tiempo de nuestros cuartos. Mi abuela, al momento que nos encontramos en la sala, dijo: ¿Qué demonios les pasa a estos animales? Esto no es nada bueno. No los quiero asustar, pero por la forma en que ladran, pareciera que están anunciando que alguien va a morir. Mi madre exaltada le respondió: por Dios, mamá, no digas eso. De por sí los ladridos de esos perros me tienen bien nerviosa, y tú diciendo esas cosas, ¿en serio te pasas? La verdad que sí, los perros no se callaban, nos tenían a todos algo nerviosos. Tratando de tranquilizar el ambiente les comenté: ¿qué tal si esta vez alguien se quiere meter a la casa de un vecino o posiblemente un borracho iba pasando? Les propuse salir para si era un ladrón me viera y se fuera, o que al menos dejaran de ladrar los perros. Al momento me contestaron las dos que estaba loco. Si ese ladrón andaba armado podría hacerme daño. Mi madre era la más preocupada, pero mi abuela insistía que era una cosa maligna o que de repente el ambiente se tornó muy pesado. Entonces dijo: No salgas, hijo. Mira, yo nunca he sentido miedo, pero hoy sí lo tengo. Y es por un presentimiento muy extraño que siento. Le contesté que estuviera tranquila, no me pasaría nada, y les propuse que saliéramos los tres para que estuvieran más tranquilas, viendo que estábamos varios, lo más seguro que se iría en caso de ser un ladrón. Se les hizo buena la idea, aceptaron y salimos con mucho cuidado, tratando de no hacer ruido. Cuando estábamos en el patio, nuestro perro y el de los vecinos nos vieron, pero ignoraron nuestra presencia y siguieron ladrando, muy insistentes hacia la casa de a un lado de la nuestra. Eran tiempos de calor, pero nosotros sentíamos frío. Era un frío muy raro que nos helaba hasta los huesos. Agachados desde una pileta que tenemos vimos un bulto. Se deslizaba hacia la puerta de unos vecinos. Vestía de negro con una capucha y traía algo largo en su mano, muy flaca, por cierto, como si fuera un machete, y pensamos que sí era un ladrón. Luego se detuvo frente a la puerta por un momento y volteó hacia donde estábamos nosotros. Al verlo nos agachamos más, tratando de ocultarnos para que no nos viera, pero se me erizó la piel y yo pienso que lo mismo sucedió con mi mamá y la abuela, porque se quedaron mudas al ver que no tenía ojos. Sus cuencas estaban vacías y las manos eran huesudas, cadavéricas. Un perro se le acercó sin dejar de ladrar a escasos 2 metros de aquello, pero ni siquiera se inmutó. De su oscuro cuerpo se desprendía mucho aire, el cual asustó al perro haciéndolo huir aterrado. Entonces se deslizó, regresándose hacia una ventana, pero nos percatamos que no tocaba el suelo. Luego la vimos entrar a la casa sin abrirla. Ante nuestra mirada había atravesado la pared. Les dije temblando de miedo: ¿la vieron? Atravesó la ventana. En eso, antes de que me contestaran, vimos que aparecía por donde mismo, pero cargando algo que semejaba a algún bulto. Yo iba a decir algo más, pero mi abuela puso un dedo en su boca, diciendo con voz muy bajita: ¡Shh! ¡Cállate! Les dije que no era nada bueno. Es la muerte. Entremos a la casa. No está bien que estemos aquí. Podría sucedernos algo. Mi mamá ni siquiera podía pronunciar palabras por el terror que tenía. Tampoco podía moverse. Tuve que jalarla de la mano para que caminara. Cuando estuvimos dentro pudo reaccionar. La abuela se persignó, también lo hizo con nosotros y empezó a rezar el credo y el Ave María, tratando de protegernos.
Mi madre ya más tranquila le preguntó qué fue lo que habíamos visto. Ella le contestó que sin duda era la muerte, porque hasta su guadaña traía. Por eso el insistente ladrar de los perros y los escalofríos que habíamos sentido. Luego dijo: Lo más seguro es que vino por alguien. Los perros y yo lo presentimos porque no se callaban. La veían todo el tiempo. Uno ya viejo presentimos estas cosas. A estas alturas ya casi no sentimos miedo. Pero esta vez sí me dio, y mucho. Más por ustedes, ya que no podemos saber por quién viene. De repente se callaron los perros y el pesado ambiente dejó de sentirse. La abuela, persignándose, dijo que la señora de las llaves aún no se iba del todo y no quiso que durmiéramos separados. Todos nos fuimos a la habitación de mis hermanitos para que tampoco ellos estuvieran solos y dormir juntos el resto de la noche. Estábamos asustados, lo vivido no era para menos. Cuando llegó mi papá de trabajar, después de las 6 de la mañana, se extrañó de vernos a todos dormidos en la habitación de los niños. Nos despertó preguntando qué hacíamos ahí. Le platicamos todo. Él no hizo más que asombrarse y luego nos dijo: con razón está una ambulancia afuera de los vecinos y están llorando. Creo se murió el esposo de doña Julia de un paro cardíaco y por lo que escuché fue como a las 3 de la madrugada. Ni cuenta se habían dado hasta hace rato que despertaron. Cuando mi papá dijo eso, nos levantamos como impulsados por un resorte. La abuela solo dijo: Santo Señor, no en balde sentí escalofríos. Esa había sido más o menos la hora cuando salimos y vimos entrar esa sombra por su ventana. Los abuelos rara vez se equivocan. Ellos presienten estas cosas y la abuela no se equivocó cuando dijo que la muerte había venido por alguien. Solamente fue el tremendo susto, porque gracias a Dios no fue a uno de nosotros a quien se llevó. Un aviso de muerte. No sabía el por qué, pero casi todas las noches sentía algo. Era como una sugestión o presentimiento, pero no entendía a qué se debía. Hasta que cierta noche en especial, de pronto, miré que el colchón de mi cama se hundía en una esquina, como si alguien se hubiese sentado en él. No veía nada, pero podía sentir una presencia, porque además de haber visto que se sumía el colchón, el cuarto se sintió frío, causándome un dejo de miedo. Entonces pensé que aquello no provenía del mundo de los vivos y sentí escalofríos. Estaba sola en mi habitación a las 4 de la madrugada y alguien estaba sentada a un lado de mí, pero no lo veía. Era para sentir más que los escalofríos. Segundos después vi que lo aplastado del colchón volvía a su forma natural y me di cuenta que se había levantado lo que estaba ahí. Me quedé mirando fijamente y pude distinguir su aspecto transparente en una sombra. Dicen que nunca debemos hablar con los muertos, sin embargo la ansiedad y el miedo que sentía hicieron preguntar que quién era y qué deseaba con mucho miedo. Con voz temblorosa también pregunté por qué estaba en mi habitación. Aquel espíritu solo se movió para sentarse en el otro extremo de la cama, como cuando una lámpara se prende y apaga al estarse acabando las baterías. Después se levantó parándose frente a mí y se mostró tal quien era. Quedé petrificada sin poder hablar cuando reconocí aquella silueta que empezó a decirme: ya no me queda mucho tiempo, estamos muy lejos y solo vine a despedirme de ti porque sé que no podrás ir a verme antes de que me vaya. Era mi hermano quien con su mano fría acariciaba mi pelo al decirme eso, pero no entendía por qué, si yo vivo en Tijuana y él estaba en Guadalajara. Mis lágrimas rodaron por las mejillas cuando le pregunté: ¿qué pasa? ¿Por qué estás aquí? Apretó mi mano y me contestó: solo vine para decirte que a donde voy estaré bien y a pedirte que no llores, es nuestro destino. Antes de contestarle se desvaneció ante mis ojos llorosos. Luego lo cerré y me tumbé en la cama aún llorando. En eso timbró mi celular y me dijeron lo que ya sabía por propia voz de mi hermano. Tenía 1 hora que había muerto y yo lo acababa de ver. Era algo increíble y a la vez macabro. ¿Quién es capaz de entender y de estar preparado para recibir estas cosas? Por la mañana, aún sin poder entender lo que había presenciado, tomé un vuelo hacia Guadalajara.
Debía acompañar a mi hermano en sus actos fúnebres, los cuales durarían alrededor de 2 días, además del novenario. Sin embargo, desde el primer día que empezaron los rezos, en el novenario comencé a ver una presencia fantasmal. Siempre se atravesaba por entre la gente que le estaba rezando, hasta perderse en las habitaciones o al final de la cocina, donde estaba más oscuro. Parecía que solo yo lo miraba, porque nadie notaba su presencia. Todos rezaban como si nada, y eso me hizo sentir escalofríos, porque si ya había ido a despedirse de mí quién era, y si se trataba del espíritu de mi hermano, ¿para qué se me aparecía nuevamente? Eso me pareció muy raro y además tenebroso. A los días, una tarde que me estaba lavando la boca en el baño, miré un reflejo por el espejo. Era un rostro sangrante y no pude distinguir si se trataba del fantasma de mi hermano, lo cual me hizo sentir miedo. Tenía múltiples heridas, como si se hubiese muerto en un accidente. Agaché mi cabeza sintiendo terror, pero ya eran muchas veces que se me aparecía y decidí preguntarle por qué solamente yo lo veía, qué deseaba de mí. Pero al voltear al espejo ya no estaba nada, había desaparecido. No sabía por qué lo veía, pero sin duda era algo que quería decirme. Les comenté a mi familia que lo veía, incluso que había ido a Tijuana a despedirse de mí después de morir, el mismo día que había fallecido, pero obviamente no me creyeron, pensaron que se trataba de mis nervios. Una noche, la última que dormiría ahí antes de regresarme a Tijuana, al estar durmiendo un triste y lastimero lamento me despertó. Entonces miré que era el fantasma de mi hermano, parado a los pies de mi cama llorando. Sus lágrimas eran sangre, y antes de que yo le preguntara algo, él me dijo con una voz entre lamentos: "No te vayas, no te vayas mañana". Sentía escalofríos al escucharlo decirme eso, y pensé que quizás me estaba avisando de algo que me iba a suceder. Era la razón por la que lo veía solamente yo. Entonces, otros sollozos a mi lado me hicieron voltear, extrañada, asustándome más. Pensando que vería otra cosa paranormal, recordé que mi hermana dormía en otra cama a un lado mío, y era ella quien estaba llorando, incorporada en su almohada, temblando por su miedo, al ver que el espectro de nuestro hermano estaba frente a nosotras hablándome. De repente volteó hacia ella y entre dolorosos gemidos desapareció. Mi hermana se cambió a mi cama y me abrazó llorando, asustada sin comprender lo que sucedía. Ahora sí me creía lo que le había dicho antes, pero mi incógnita seguía latente, porque aún no sabía qué era lo que me quería decir con sus lastimeros lamentos. A la mañana siguiente tenía que tomar el autobús de las 11 del día, ya que mi vuelo saldría a las 2 de la tarde y tenía que estar 2 horas antes en el aeropuerto para documentar mi equipaje. En mi pueblo, los camiones salían cada hora u hora y media para Guadalajara, por eso debía salir a las 11. Tardaría en llegar de 45 minutos a 1 hora, y por la algarabía de mi partida habíamos olvidado el incidente de la noche anterior. Ni siquiera mi hermana lo recordaba. Ya cuando estaba a punto de subirme al autobús, mi sobrina me llamó para decirme que había dejado el boleto en la repisa a un lado del comedor. Con un dejo de molestia por saber que perdería mi vuelo, tuve que regresarme por él. Sin embargo, ese incidente salvaría mi vida, porque ya casi al anochecer dijeron en las noticias que el autobús antes de llegar a Guadalajara se había volcado, pereciendo la mayoría. Al escuchar tremenda noticia, mi hermana y yo nos miramos, recordando lo que vimos en la noche. Se lo contamos a los demás y todos pensamos que eso había sido un aviso de mi hermano para que no me fuera. Quería decirme que no me fuera porque iba a morir en ese accidente. No sé si fue coincidencia que olvidara mi boleto o si él tuvo algo que ver en eso, aunque ya no dudo nada después de todo lo que me pasó. Lo cierto que ese descuido fue lo que salvó mi vida. En nuestro planeta existe mucha gente que no cree en la brujería o en estas cosas de índole paranormal. El escepticismo bloquea la mente de algunos, evitando aceptar que lo que viene del más allá o de otras dimensiones es real. Sin embargo, yo sé que existe, y todo esto que les voy a contar fue verdad. A mí me sucedió. Todo lo que viví empezó a sucederme a la edad de 13 años.
Rentábamos una casa en la ciudad de nombre Liberia, Guanacaste, en Costa Rica. Vivíamos pegados a otra donde también vivía la dueña. Recuerdo que una noche al estar durmiendo, de repente sentí que alguien me tocó un brazo. Abrí mis ojos y pude ver un niño vestido de gris con un libro en su mano. Me lo estaba mostrando. También traía un velo gris, por eso no le pude ver su rostro. Aún así era aterrador, porque yo intentaba gritar pero no podía. Él me insistía que tomara el libro. Entonces, a la tercera vez que grité papi, sí salió mi grito muy fuerte. Mi padre se levantó, pero antes que llegara al cuarto, el niño desapareció traspasando la pared. No podía creer lo que había visto, no obstante era real. Se lo conté a mi papá, sí me creyó, porque además de eso, en ese mismo rato vivimos otro evento muy espeluznante al estar todos juntos. Esa noche, unos gatos afuera empezaron a maullar horriblemente, pero luego entre sus maullidos claramente decían nuestros nombres. Era tan macabro que todos empezamos a orar. Hasta mi papá quedó muy espantado y nadie pudimos dormir esa noche. Luego otra ocasión apareció un zorrillo queriendo entrar a la casa. Mi padre lo mató, pero después que lo quiso tirar no estaba por ningún lado, había desaparecido. Era extraño, ya que todos vimos cómo mi padre le cortó la cabeza y de repente ya no estaba. Todo eso sucedió en esa misma casa, por eso decidimos mudarnos a otra que estaba enfrente, pero igual nos siguieron asustando. Golpeaban las paredes a medianoche, también la puerta principal de la casa, pero cuando íbamos a ver no era nadie. Sin embargo, los ruidos no cesaban y toda la noche nos la pasábamos rezando. Después nos enteramos que la dueña de ambas casas era bruja y sin más también nos fuimos de ese lugar porque a mí me daban ataques de pánico. Sentía que alguien se me subía y que me estrangulaban. Por las noches me daban ganas de salir corriendo. Me sentía enferma, pero cuando iba al hospital no me encontraba ninguna enfermedad. Un día, desesperada por el miedo, huí de mi casa a la de una amiga. Ahí dormíamos juntas y a medianoche escuchamos que mi hermana me estaba llamando desde el patio. Yo me preguntaba por qué a esa hora. Además, ella no sabía dónde estaba, pero la incertidumbre me hacía dudar y le dije a mi amiga que saliéramos ya que mi hermana me estaba hablando. Pero de repente la voz se volvió una horrible carcajada junto con unos aleteos por arriba del techo y algo enorme que salía volando. Al escuchar eso, al momento pensé que era la misma bruja que me estaba persiguiendo. Después, mis padres dieron conmigo y me llevaron a casa, pero cuando regresamos al pueblo donde nací, todas las noches caía un animal pesado sobre el techo y empezaba a caminar sobre él. Luego se quedaba parado arriba, justamente donde yo estaba acostada, y ya no se movía más. Parecía que me olía. Yo temblaba de miedo y luego de pronto salía volando sin caminar. Solo se oía un arañazo que daba en las láminas del techo, causando un horrible rechinido en las láminas con sus enormes garras que tenía como uñas al emprender su vuelo. Esto ocurría casi siempre. Era igual a lo que me sucedía cuando estaba con mi amiga, lo cual quería decir que me estaba siguiendo. En otra noche que estábamos conversando con una amiga de la familia, de pronto se vino abajo algo muy pesado de un árbol y cayó al suelo con todo y ramas. Fuimos corriendo a ver qué había caído y no vimos nada, pero noté que mi amiga se puso nerviosa y rápido se fue. Me pareció muy raro y les dije a mis padres que tal vez ella era la bruja. Luego esa misma noche, como a las 4 de la madrugada, me despertó un sonido tenue. Al abrir mis ojos, vi un enorme sapo encima de mi pecho comiendo insectos de la pared. Entré en pánico y grité mucho. Mi padre llegó y me lo quitó. Le dije que cómo había entrado si yo mantenía el cuarto cerrado. Mi padre solamente lo tiró. En esa ocasión estaba de visita con ellos porque yo vivía en la capital y cuando regresé, luego me llamó mi supuesta amiga. Le dije lo del sapo y que sabía quién era ella. Entonces me colgó rápidamente el teléfono y nunca más volvió a mi casa ni a llamarme.
Ya cuando regresamos de la ciudad de Liberia, tuvimos otra experiencia familiar en la cual caía sangre del techo de la sala, pero mi padre revisó y no había nada. La sangre que chorreaba era negra y a los días empezó a salir un olor nauseabundo del cuarto de mi papá y él se enfermó en esos días de neumonía. Después detectó de dónde venía el hedor y encontró una bolsa que destilaba sangre. Cuando la abrió, tenía 6 semillas de tejocote y en cada semilla había dentro un corazón de pájaro cocido. Somos 6 en mi familia, lo cual quería decir que el mal era para cada uno de nosotros. Mi padre prendió fuego e intentó quemar esto tan apestoso, pero no se podía. Pensó en echarle agua bendita y solo así empezó a arder, pero salía un humo azul del fuego al quemarse todo y al día siguiente se le quitó la neumonía. También era extraño que repentinamente todos mis animales se morían. No podía tener animales porque todos morían de forma extraña. Una vez fui con un señor que era curandero. Unas compañeras de trabajo me acompañaron. Íbamos en mi carro y cuando llegamos, el brujo cuando me miró sin decirle nada, dijo que hacía 8 días se me había muerto una perrita, diciéndome exactamente cómo murió. También me dijo que había sido mi vecina quien la había matado con brujería porque me tenía coraje, ya que yo sabía todo lo que era ella por un don que tengo. La verdad me asusté demasiado por lo que me pudiera hacer esa malvada bruja. Había escuchado algo sobre ella, decían que por las noches salía para hacer sus maldades a quien le estorbaba. Con lo que me dijo el brujo, confirmé que ella era la bruja que me perseguía y lo más seguro que también sabía que yo tenía este don, por eso me causaba esto todas las noches para que enloqueciera de terror. En ese entonces yo tenía 18 años y ella murió cuando cumplí 24. Después me fui a vivir a la capital pensando que todo eso había terminado al morir ella, pero estaba equivocada porque también en ese lugar escuchaba cosas en el techo, canicas que tiraban en el piso de arriba y rebotaban, luego pies descalzos corriendo tras ellas, esto siempre a medianoche. También me apagaban el televisor y abrían la llave del lavamanos. Una noche tiraron la tapa de una olla en el pasillo, fui a ver y no era nada, eran cosas para sentir miedo, tenía que encender la luz, solo así no sucedían estas cosas, ese era el método para no escuchar ni ver nada. Luego regresé a mi pueblo natal, pero las cosas paranormales seguían sucediendo. Siempre escuchaba ruidos en los techos. Lo extraño era que la bruja que me hacía todo esto ya había muerto. Era para volverse loco. Entonces, de repente un día empezaron a brotar de la pared pequeños gusanos blancos. Yo los mataba, pero salían más, solo que no se veía de dónde venían, porque la pared no tenía grietas y no sabía por dónde aparecían. Les llamé a mis padres para que vinieran a bendecir la casa. Extrañamente después de esto, enfermé gravemente de una neumonía. Tenía 30 años y casi muero. Gracias a Dios me recuperé, pero 2 años después aparecieron de nuevo los mismos gusanos y volví a enfermar de neumonía. Me di cuenta que otra bruja quería matarme, entonces me salí de ahí y me vine a donde vivo ahora. Pero estando recién llegada, una noche desperté y vi un hombre con cara de nahual u hombre lobo. Tenía el rostro muy peludo y pensé que quizás era la bruja. Me agarró del cuello y no me dejaba respirar. Yo no sentía sus manos en mi garganta, pero tenía la sensación que me lo apretaba viendo su rostro y el aire me faltaba. Entonces mencioné a las 3 divinas deidades y me soltó desapareciendo atravesando las paredes. Luego lo escuché que iba por el techo corriendo. Entonces llamé a mis padres para que igual vinieran a bendecirme la casa y no lo volví a escuchar. Todo esto me sucedió desde los 13 años a la fecha y solo deja de suceder si tengo las luces prendidas. Son cosas que dejan marcado de por vida a quien las vive, porque cuando te envían males por medio de la brujería, te hacen vivir un terror muy cercano a la locura. Solo espero que esto termine pronto, con la voluntad de Dios.